Vamos a charlar un poco de temas que están pasando en la Argentina, tranqui. Pamela Caletti es diputada nacional por nuestra provincia y nos visita una vez más en nuestros estudios. Diputada, buen día, bienvenida. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Lo primero, como para arrancar, es que después de la marcha multitudinaria de ayer en el país de universidades, finalmente salió el veto del presidente. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Sí, exactamente. Anoche tarde, ya había acostado a los chicos, estaba corrigiendo exámenes de la UNSA, de mis alumnos, y me llega al celular el veto. Lo había anunciado el gobierno nacional, creo que todos teníamos la esperanza de que pueda reflexionar. Pero bueno, yo ya antes, en el día de la sesión, ya me había manifestado que yo voy a votar en contra del veto, acompañando a la ley de universidades. En mi caso tenía una situación especial porque yo presido un bloque que es Innovación Federal, lo hablamos adentro del bloque, el bloque no quería que manifestemos hasta el día del recinto el voto, pero bueno, conversé con los diputados de mi bloque, Misiones y Río Negro van a esperar a la sesión, y en el caso de los 3 diputados salteños decidimos antes de la marcha salir a manifestar el voto, de manera tal de ejercer presión para aquellos que puedan llegar a querer conformar estos 87 héroes de la vergüenza puedan no conformarse. Esperemos que no haya 87 diputados de nuevo sosteniendo esta situación. Eso, sí, perdón, Dani. No, iba a decir que con estos meses de discusión hablábamos de la marcha de finales de abril y ahora esta que tuvo similares características. Ya podemos considerar que es algo ideológico y que está ensañado el gobierno nacional en no dar el brazo a torcer con el reclamo. Él está haciendo lo que dijo, o sea, hay algo que reconocer. Yo no elegí este gobierno nacional, ni lo elegiría ni mucho menos, pero hizo campaña insultando, agraviando, diciendo que iba a destruir el Estado, que no creía en la educación pública, que iba a ajustar, que iba a pasar la motosierra. Se está haciendo lo que hizo. Quizás no le creyeron, algunos no le creyeron. Bueno, hoy ya está, es el presidente. Lo que tenemos que hacer, tiene que entender que una legitimidad de origen en el voto no lo habilita para ir contra el pueblo, sino que tiene que gobernar por el pueblo. Acá hay una cuestión que sí es preocupante, porque si bien este presidente no le importa al pueblo, por eso no le importó la marcha, igual lo vetó, va a ser un mensaje de gran debilidad hacia los mercados hacia afuera. Yo por lo menos tenía la esperanza que él, como lo que le importa es la economía solamente, digo, bueno, cuando muestre la debilidad que no tiene en los 87 diputados en el Congreso, y está a tiro de juicio político. Porque ¿qué es lo que pasó con Jubilado y con Innovación? Nosotros en Innovación no estábamos de acuerdo en bajar a recinto, porque hasta el lunes teníamos los votos para sostener la ley. Y resulta que el lunes aparece esta selfie de los 5 radicales con Martín Menem en el Congreso, y después en Casa Rosada todo el país sabía que tenían los votos para bloquear la ley. ¿Por qué bajamos a recinto? Si íbamos a perder. Entonces, y si la perdíamos, no la podíamos reeditar todo este año. Esa es la razón por la cual Innovación Federal se abstiene. Porque sabes que hubo una crítica puntualmente, sí, en tu caso y de los legisladores salteños. Pero porque se miente constantemente y se crean relatos, y hubo un sector que decidió bajar a recinto para quedarse con los discursos y entregar la ley. Todos sabíamos, todo el país sabía que tenía los 87 votos para bloquearlo. ¿Sí o no? Lo sabemos todo. Sí. Aparecieron las selfies. Entonces, cuando bajamos a recinto y votábamos, perdíamos. ¿Por qué fuimos a perder? Porque eso implicaba que no lo íbamos a poder reeditar, y además en su integridad la ley no la podíamos meter en presupuesto, como sí quizás podemos hacerlo con universidades. Si consiguiera los 87 votos del gobierno, lo podemos en una partida presupuestaria volver a meter. Jubilados lo vamos a intentar de alguna manera y lo estamos peleando para que se meta de alguna manera un refuerzo que pueda hacer, pero bueno, ya no es una movilidad jubilatoria, ya no es una regulación del régimen. Entonces, lo que pasa es que es muy fácil ir con eslogan de sí, no, y no de explicar esto, es decir, che, bajamos a recinto, tienen los 87 votos, si perdemos, este año no lo tratamos. Entonces, volvamos a comisión, busquemos los votos, busquemos ausencia, o por lo menos expliquemos eso, y si no, bueno, en este caso nosotros entendemos que no tienen los 87 votos, y por eso, desde mi lugar, aparte soy profesora de la universidad, yo vengo de ayudante docente en la Católica, y soy profesora de grado y de posgrado en la UNSA. Entonces,
yo creía que teníamos que pronunciarnos antes, así que por eso hablé con el bloque para que por lo menos demos libertad. A ver, Sí. Un tema más y lo dejo a Agustín con su pregunta. ¿Sentís que hubo un error en la comunicación de los diputados de Innovación Federal de aclarar este punto? Porque para muchos ustedes quedaron como los malos de la película que no bajaron a votar. Nosotros tenemos un perfil muy bajo, porque y lo pueden ver en medios, en general, no estamos, y tenemos una gran responsabilidad que por ahí no tienen otros, en el sentido de que nosotros trabajamos con los gobiernos provinciales, tanto Misiones, Río Negro como Salta, trabajamos con los gobiernos provinciales, entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de gobernabilidad en los territorios provinciales, no con el gobierno nacional. Entonces digo, íbamos a ir a dar una batalla para pelearnos con el gobierno nacional, para perjudicar a los jubilados, porque no lo íbamos a poder tratar más. No tenía en esa, no nos prendemos. Entonces nosotros no votamos en contra de los jubilados, nosotros nos abstuvimos de votar porque ya tenían los 87 votos. Y dijimos, en esa no vamos a pelearnos con el gobierno nacional para que después no tengamos medicamentos oncológicos en los programas nacionales que mandan, para perjudicar a nuestra propia gente, para quedarme con una bandera y hacer campaña. Entonces, por un lado uno siente la tranquilidad de tener el respaldo de los gobiernos provinciales y trabajar en conjunto, no sé, presupuesto lo hablo con el ministro de Economía, tengo no solo mi equipo como diputada, sino todo un gobierno que me ayuda a tomar mejores decisiones para la provincia, pero por otro lado el gran peso de las decisiones que tomas en recinto repercuten en nuestra gente, porque la gente vive en las provincias, esa parte no entiende el gobierno nacional. El presidente va, hace informa del presupuesto, ajustamos, el ajuste vino a las provincias, ahora tienen que ajustar ustedes. ¿Cómo que ustedes? Si todo el ajuste vino a las transferencias de las provincias, entonces hay mucha mentira y la gente cree que el que ajustó es el gobierno nacional, pero ajustó con la plata de las provincias. Entonces, la verdad, el subsidio al transporte lo sacaron con oncológico, el gobierno está tratando, obras pararon todo, 2.000 casas a punto de terminar, se las está haciendo la provincia. Entonces, ¿cómo que el ajuste fue del gobierno nacional? El ajuste fue de las provincias. Y creo que sí, en lo comunicacional es muy difícil porque hay una grieta muy grande, con muchos odios, mucho insulto, mucho agravio, y nosotros tenemos una posición más institucional, porque tenemos una gran responsabilidad, bueno, quizás sumado a nuestro perfil más técnico y no tan mediático. La semana que viene comienza el debate de presupuesto. Vos estás en comisión de presupuesto justamente, pero también se habla que la semana que viene quieren llamar a la sesión para poder justamente también tratar la ley de universidades, de financiamiento universitario. ¿Se va a poder la semana que viene tratar las dos cosas en el Congreso? Va a ser una semana tremenda, obviamente va a ser prioridad esto. Nosotros estamos presentando hoy, si conseguimos la firma, si no mañana, un pedido de sesión para martes o miércoles. Lo más probable es que el miércoles tengamos sesión por universidades. Esa va a ser la prioridad nuestra. Obviamente el gobierno nacional trata de empujar otra agenda. Y después lo otro, veamos cómo el gobierno nacional, cuando uno trata de establecer una agenda de trabajo en determinado sentido, empieza, no sé, salen los datos tremendos del índice sobre pobreza y tiran Aerolíneas Argentinas y la casta de los pilotos. Entonces, me parece que, y creo que en eso el periodismo tiene un rol fundamental de poder despertar a la sociedad y contarle realmente la verdad, ¿no? De qué es lo que está pasando, porque el gobierno nacional está tirando una agenda, no sé, cuando el país tenemos una recesión terrible, el desempleo, aparece si Yuyito sale con la hija, lo va a visitar o qué se pone. Entonces están planteando, y después están planteando una agenda de polarización que en momentos tan tremendos, y acuérdense, de hoy a las próximas elecciones van a plantear una agenda de polarización constante, todo lo que genere odio y que tiendan a subir al ring a dos sectores, al sector de la libertad y al sector de más del kirchnerismo de UP, cuando en realidad es mucho más plural y la democracia implica eso. Es muy difícil pensar un presupuesto provincial, me imagino que lo hablas ahora con Diva Yura al tema, él estuvo hace poco con nosotros, cuando los números no cierran de nación. ¿En algún momento se pueden poner de acuerdo, no sé, ustedes se sientan con los diputados libertarios salteños y dicen, che, esto nos hace mal a la provincia? ¿Han tenido en algún momento una discusión, una charla con alguno de ellos, de los diputados de la Libertad Avanza? Yo tengo muy buen diálogo con Moreno, que la verdad que tengo que destacar que es un señor,
Con Carlos tenemos algunas dificultades, pero hablamos bastante. Zapata. Sí, con Carlos Zapata. Por su estilo, no es el mío. Yo tengo un estilo más como Moreno, de poder sentarme, incluso con Emiliano Estrada, con quien ayer conversamos un montón de cuestiones. Sí, pero entiendo que en el caso de ellos tienen un mandato partidario muy grande que además está influido de intereses porteños, nacionales, entonces es muy difícil porque nosotros en el caso nuestro, que es innovación y el bloque que tengo, es un interés netamente provincial. Nosotros tenemos una mirada absolutamente federal y provincial. Entonces, y la verdad que los gobiernos nacionales, tanto en UP como en La Libertad Avanza, tienen una agenda porteña y mirada desde el gobierno nacional. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros podamos discutir con libertarios y con UP en términos institucionales y entendiendo cuál es... creo que podemos avanzar. Yo sé que hay momentos en que se deben sentir incómodos con las votaciones, no sé, quiero creer que se sienten incómodos, porque más allá de que representen un partido que es La Libertad UP, son diputados del pueblo de la provincia de Salta, eso dice la Constitución. Justamente esa fue la razón por la cual yo sigo perteneciendo al Partido Justicialista, soy peronista de alma, de cuna, pero que en el Congreso, en este contexto, formamos un bloque que entendíamos que necesitábamos poder separarnos de esa lógica partidaria y nacional y poder defender el provincialismo y el federalismo. Te pregunto particularmente por el presupuesto universitario, si nos puedes explicar cómo se gestiona, porque tenemos la palabra de Patricia Bullrich, que ayer dijo, a ver si nos dicen profesores y estudiantes a qué sector le van a sacar el presupuesto. Y por otro lado, Sturzenegger, que habla de el incremento del 81,4% para los docentes universitarios. Y en el medio no terminamos entendiendo cuál es la verdad de ese presupuesto. O los 2 millones que gana un docente universitario. Si vieran el recibo de lo que ganamos, sí, digo... aparte, mira, realidad mata relato, o sea, hay datos que son concretos y las universidades están todas auditadas, tienen un régimen de auditoría, hoy todo es online, con un sistema... Ahí, qué bueno que lo preguntas. En el caso de presupuesto, tanto presupuesto universitario como la ley de jubilados, en los dos yo tenía un proyecto de ley que fue base. De hecho, la de presupuesto universitario, el presupuesto se habla de los radicales, pero en realidad el proyecto de ley fue de Maxi Ferraro, que es de Lidita Carrió, de Dania Tabel y mío. Entre los tres los trabajábamos, en su momento íbamos a compartir la palabra, yo preferí no tomar la palabra para no confrontar con el gobierno nacional. Entonces, es esa responsabilidad que uno tiene que tener y tratar de que las cosas salgan, pero sin los discursos. Y a mí lo que me importaba es que las universidades puedan abrir sus puertas, que los docentes puedan cobrar lo más o menos digno. Estamos hablando que cobren de acuerdo a la inflación, hasta tanto sean las paritarias. Me parece que hay mucha mentira, o sea, hablan de que inventan alumnos cuando el presupuesto no se determina por alumnos y la cantidad de docentes depende de la carrera, porque yo soy profesora de Derecho y tengo aula de 60 alumnos y con un fibroño yo puedo dar clase. Ahora, si yo voy a enseñar medicina y tengo que mostrar cómo se saca un vaso, qué pasa con un apéndice para que no se muera el paciente, no puedo tener 60 alumnos y decirle, bueno, vayan contándole teléfono descompuesto a los de atrás cómo se salva una persona en una operación de apéndice. Entonces, si soy profesor de odontología, no puedo tener cuántos chicos puede tener cada docente. Entonces, por eso digo, es muy mentiroso porque hablan de que se inventan alumnos o que hay un exceso de docente, pero es muy proporcional al tipo de carrera. Si tengo, no sé, chicos del INVAP en Bariloche que hacen ingeniería para aeroespacial, entonces no puedo tener 100 alumnos y bueno, si el que escucha bien y el que se quedó fuera. Entonces, la UNSA yo la primera vez me junto y la verdad que quiero destacar la labor del rector de la UNSA y del vicerrector. Yo me junté con ellos antes de presentar el primer proyecto. Ellos fueron los que me pasaron todos los datos de cuánto cobraba desde un JTP hasta un profesor titular, cuánto recibían. En ese momento la situación era crítica. Recuerdo que me dijeron, nosotros tenemos para el mes de marzo 90 millones para funcionar para toda la provincia por el mes y la factura de luz de una de las sedes era 57 millones. Esa es la situación. O sea, ni hablemos de todo el resto. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que sacar, ahí presenté el primer proyecto de dictamen que era por gasto de funcionamiento. La universidad tiene un presupuesto
que se divide más o menos en general entre un 85% o 90% es plantel docente y no docente, sueldos neto, y un 10% es gasto de funcionamiento. Con eso funciona todo. Todo, desde el tóner, la luz, el gas, el agua, todo lo que sea, la lavandina para desinfectar el baño, o sea, todo con ese 10%. En marzo nosotros peleamos y la primera marcha fue por ese 10% y el gobierno no lo resolvió. Y ahí le advertimos, ojo que también hay que resolver ese otro, pero vamos, por lo menos que puedan prender la luz. Entonces no lo resolvieron con la primera marcha, siguió este segundo conflicto docente. Hoy por hoy el resto de los empleados estatales han mejorado su sueldo, por lo menos en función de la inflación, ni hablar los senadores. Olvídate, ese es otro tema. Sí. Pero veamos el resto. Adorno viene subiendo de categoría desde mero secretario, ya es ministro, ya tiene toda una mega estructura, y los docentes cada vez más achicados. O sea, que con un colectivo que le sigue subiendo, con una nafta que le sigue subiendo, ya están yendo a pérdida. Muchos docentes que tienen dedicación simple, es decir, que no van a estar muchas horas en la universidad, sino que tienen que ir y volver, van a pérdida, lo hacen por vocación. Entonces la situación es insostenible. Ahora, dijeron en su momento, ellos no creen en la educación pública, como no la pueden voltear, no la pueden sacar, lo que están haciendo, la están matando de inanición. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que no podemos permitir. En las discusiones presupuestarias, en las comisiones, ¿se está hablando del FONID? De recomponer el FONID, porque aparte está judicializado, sí, por varias provincias. En el caso de la provincia de Salta, el FONID está judicializado, está en la corte. De hecho, yo fui fiscal de Estado, con lo cual me junté con el fiscal de Estado anterior. Me tocó demandar al gobierno de Macri en su momento por el tema del IVA. Y me junté con el fiscal de Estado en su momento, con Cristina Fiore. En ese momento estaba Canepa también con tema FONID, así que me reuní con Cristina, con Canepa, ya no solo como diputada, digamos, porque nosotros trabajamos en comisiones del FONID, sino porque también, digamos, fui asesora del gobernador en estos temas jurídicos. Y fuimos a la corte en eso, y a partir de mediados de este año ya directamente lo absorbió la provincia. No debería haberlo absorbido, ¿por qué? Porque FONID estaba previsto en la ley de presupuesto 2023 y se prorroga automáticamente. Con lo cual hay que esperar. Lo que pasa es que los tiempos de la justicia, la verdad que es una vergüenza. Una justicia que no llega a tiempo no es justicia. Nosotros obviamente lo estamos peleando, lo vemos muy difícil porque es un gobierno que no dialoga y que no le importa. Realmente no le importa. Están sosteniendo que cualquier intento de modificación y de estos proyectos que requieran otra erogación de fondos tienen que justificar, lo dijo ayer el presidente en su comunicado, la ministra Patricia Bullrich también, justifiquen a quién le sacan las partidas. ¿El proyecto de ley de educación universitaria contemplaba de dónde iban a salir los recursos para este aumento? Ahí tenemos todo un tema, porque no hay ley de presupuesto sancionada en 2024, entonces no es que están todos los recursos acomodados a determinadas funciones, sino que está absolutamente licuado. Tenemos un presupuesto 2023, cuando se prorroga el presupuesto de 2023 a otro año, se prorroga lo que es prorrogable, pero hay un montón de gastos que ya fueron gastados y es plata libre. O sea, dinero libre del presupuesto, pero además está lo que licuó la inflación, eso también es libre. Entonces es imposible que nosotros le marquemos de la partida 128, rubro tanto, porque no presentó presupuesto. Entonces nosotros que le dijimos, miren, como política pública en la República Argentina, el Congreso de la Nación, que es el máximo órgano, pero eso tienen que entender los presidentes, porque ellos creen que son reyes, porque hay un presidencialismo, ha habido un presidencialismo muy fuerte en la Argentina, pero nuestro régimen es republicano y la voz del pueblo está en el Congreso. Y hay un gran error en la propia política, que hace política destruyendo a la política y a la ciudadanía, en no enaltecer la función del Congreso, porque el Congreso es un gran centro de poder que frena el abuso de poder de un sujeto. Hoy lo estamos viendo. ¿Y por qué ataca el Congreso? ¿Por qué somos degenerados fiscales? ¿Porque le queremos dar 12.000 pesos más a los jubilados por mes? ¿En serio? O también degenerados fiscales, ratas inmundas, todo, porque queremos que puedan pagar los gastos y que los docentes y no docentes se les reconozca la inflación, hasta tanto haya paritarias. Por ahí se sientan en las paritarias y dicen, no hay fondos para recuperar la inflación, tenemos que perder, pues tampoco le dijimos esto es así. No, le dijimos, muchachos, siéntense a negociar con los docentes, porque no soporta más el sector, y mientras tanto paguen inflación, nada más. Y si después paguen lo que acuerden, pero no lo hacen. Entonces digo, son todas mentiras, pero bueno, miente que algo quedará, y lo que está buscando es fraccionar. Yo creo que es un grave error del gobierno. Sí,
en el fondo de mi alma, cuando veía la marcha, te juro que me emocionaba decir, la Argentina está despertando porque el Congreso solo no vamos a poder. Necesitamos el Congreso, necesitamos los medios, necesitamos la población que le diga a este presidente, por acá no, queremos que termine su mandato, que le vaya bien y ser superadores. Esa también, por ahí otra diferente, hay determinados sectores que juegan a que le vaya mal al presidente y no entienden que en el medio van a quedar muchos más argentinos, un tendal de argentinos. Entonces, que le vaya bien y que se vaya en 4 años y planteemos una opción superadora. La última. Con esta discusión de que, bueno, no va a haber plata del FONID, se hace cargo la provincia. Las viviendas se hace cargo la provincia. No hay obra pública para las provincias. ¿No hay que rediscutir la distribución del dinero que recauda Nación y cómo se distribuye? Sí. ¿No es una discusión que necesita imperiosamente la Argentina? Totalmente. Es muy difícil dar esa discusión, lo hemos hablado con Dibajur, el ministro. Yo soy, además, doy clases justamente en tributación, especialista en tributación. Es muy difícil porque tenés que volver a repensar la coparticipación. Hay una distribución inequitativa de la coparticipación. Uno de los principales que se queja es Buenos Aires porque tiene mayor cantidad de población. Entonces, si vos ves cuál es la torta y cuántos tienen, capaz que le conviene más. Pero entonces lo que vamos a hacer, si hacemos un esquema de ese tipo, lo que decimos en las provincias, es acrecentar la centralidad. Entonces, al revés, tenés que repensar, porque la gente va donde van las oportunidades, donde le va a ir mejor. Entonces digo, ¿cómo podés competir, por ejemplo, una fábrica en Ovina de Tierra del Fuego o acá en Salta te pasa lo mismo? Una fábrica que paga el gas o la luz más cara y que además tiene todo el costo de flete por camiones y no por container en un ferrocarril, porque el ferrocarril está desguazado, con un mercado interno chiquito porque más gente migra al conurbano. ¿No vieron la cantidad de provincianos que viven en el conurbano? Sí. Ahora que estoy en Buenos Aires trabajando en el Congreso, voy al conurbano, acompaño a los dirigentes de Buenos Aires. Es impresionante la cantidad de primera y segunda generación de provincianos. Nuestra gente que se va ahí a desarraigarse, a vivir en condiciones espantosas. Entonces, y claro, y ahí se generan problemas de necesidad de agua, vivienda. Entonces, bueno, hay que repensarlo como dice la Constitución, ¿no? Un desarrollo equilibrado. ¿Cómo repensamos para generar las oportunidades acá? En universidades pasa lo mismo, ¿viste? Quieren que haya más presupuesto para las universidades que tengan más alumnos. Pero ¿por qué no repensamos también en carreras estratégicas? ¿Por qué no pensamos más presupuesto para las universidades donde queremos que haya más alumnos? Bueno, ese es el desafío. Y en la minuta del Congreso, una pregunta muy ignorante, básica y de sentido común. Yo miro los números y digo, Buenos Aires tiene este número de diputados, Capital Federal tiene este número de diputados. Pero si los otros 22 distritos, hago los cálculos y me dan que son más, ¿por qué todo termina cayendo en Buenos Aires? ¿Dónde está el peso en que los diputados del interior nunca se pusieron de acuerdo para rediscutir esto? Porque los números, salvo que mis matemáticas sean muy malas, los números dan. Toda la razón del mundo, porque cuando el problema que se da en esto que decíamos al principio de estos dos grandes, y por eso nosotros la pelea que pasó desapercibida, pero no sé si vieron, boleta única papel, no salía si no bajábamos a recinto nosotros 8, casi se cae la sesión por eso, y nosotros nos plantamos en que saquen el casillero único. Sí, terminó el modelo de Mendoza. Terminó el modelo de Mendoza, pero sin el casillero de lista única. ¿Por qué? Porque para los partidos provinciales, para las provincias era esencial que no haya ese casillero que te arrastra. Poner el símbolo de la libertad avanza y entra toda la libertad, poner el símbolo de UP y entra toda la libertad. Nosotros queremos que los ciudadanos vayan y vean sus candidatos, porque a los que conocen son los que están en las provincias. Es la gente a la que ven, ¿no? Entonces, para nosotros era importante esto porque hay diputados. Fíjate, estos 7 diputados van a votar los libertarios, 3 libertarios en contra de la UNSA. ¿Cómo se entiende? Entonces digo, porque tiene una conducción nacional de un partido nacional que tiene una determinada visión, y entonces cuando tenés que mandar presupuesto para subsidio a transporte en AMBA, que es un lunar en la Argentina, y Buenos Aires, que es Buenos Aires, o acá terminan haciendo políticas públicas para el AMBA porque está concentrada, porque no quieren que los molesten, porque no le quieren que le paren Casa Rosada. Entonces, si todos los diputados de las provincias, más allá de las pertenencias partidarias, tuviésemos esta visión federal y de provincialismo, decir, en este tema nos tenemos que plantar. Entonces hay temas que podés discutir y otros que no. Podría ser distinto. Nosotros estamos haciendo ese trabajo, pero bueno, claramente somos minorías. Yo tengo un bloque provincial, federal, somos poquitos, y al final tuve que terminar
haciendo lazos con Encuentro Federal, que es el bloque de Nicolás Massot, con Pichetto, con los socialistas de Santa Fe, con muchos radicales, con la gente de Lilita, con algunos compañeros de UP. Por ejemplo, esa lógica se rompió en tabaco. Fíjate cómo en tabaco la logramos romper. Entonces, bueno, esa lógica de tabaco que también fue, pero porque no tuvieron tiempo de desarmarla y no nos vieron venir. Entonces, bueno, eso es lo que estamos buscando. Ahora estamos buscando temas en agenda que sean transversales a la Argentina y en donde los diputados no puedan volver a sus provincias y votan, por ejemplo, contra el tabaco. No fue la última, la anterior. Esta va a ser la última. No, entonces, Milei tenía razón, los periodistas mienten. Popea, haga algo. Si aprueban el voto boleta única papel, ¿qué pensás de Salta? ¿Debe implementarse en Salta o en Salta debemos seguir con la boleta única electrónica? Bueno, Salta es un sistema independiente, la decisión la van a tomar los legisladores provinciales y el gobernador. Yo hablo por mí, a mí me gusta más la boleta electrónica. ¿Por qué? Porque creo que el mundo giró a lo digital, o sea, ya no podemos seguir... para aclararlo, porque después me sacan de contexto cuando me agarran y digo, Argentina tiene la boleta partidaria. ¿Eso qué implica? Que el Estado le transfiere, además soy apoderada del PJ y tengo más elecciones que años encima, así que te transfiere a los partidos políticos 2.5 del padrón, o sea, vos tenés 2.5 del padrón por lista. Porque además vos tenés que imprimir tantas boletas como listas. Por eso vos cuando entras al cuarto oscuro tenés un montón de listas. Eso cómo se imprime con plata que le da a los partidos. 2.5 por padrón por lista. Es decir, y con la boleta única papel lo que va a pasar es que se va a imprimir un solo padrón para toda la Argentina. Uno solo, nada de, no es el doble más y medio y por lista. Y esa la va a imprimir el propio Estado. No hay transferencia. Se terminan partidos sellos de goma, que en definitiva lo que quiere es que le transfieran la plata y después vas a la auditoría y al reclamo que porque no imprimieron se quedaron con la plata, y algunas prácticas como el robo de boletas. Yo en la elección pasada hicimos denuncia a la justicia por robo de boletas, destrucción, sustitución de boletas trucha, esas picardías. También es necesario aclarar, el sistema electoral argentino es fuerte y en eso sí tenía parte de razón cuando lo decía UP, es bueno. No podemos, aparte de todos los diputados que estábamos ahí insultando el sistema de votación, todos llegaron así, entonces dejen su banca si están tan... No, el sistema electoral argentino es bueno, es mejorable. La boleta única papel es uno de los elementos del sistema electoral argentino, es el instrumento de votación y es mejor que la partidaria. Ahora, la boleta digital, que es la boleta que no es digital, es boleta de impresión electrónica. Nosotros decimos boleta electrónica, pero en definitiva es cuando vos vas a votar con la papel, das tu DNI, te dan un papel y una virome y marcas. Cuando vas a votar con la boleta nuestra, la electrónica, te das tu DNI, vas a la pantalla y marcas. Imprimís y entregás. Es exactamente lo mismo, la diferencia es el soporte. Yo espero y estoy convencida, no sé si lo viviré en Argentina, pero todo va a migrar a lo digital. Nosotros pagamos todo, las cuentas del mundo se manejan en forma digital, no podemos votar. Hoy hay blockchain, hay un montón de cuestiones, entonces hay forma de asegurarlo. Si perdiste con un sistema, el sistema no es malo, fíjate, puede haber fallado, lo puedes mejorar, pero no todo, porque perdiste tenés que eliminarlo. Gracias por la visita, diputada. Muchas gracias a vos. Cuando regresemos a la pausa, más información en la mañana de CNN Salta. La actualidad de la primera mañana.